Muy buenas noches, bienvenidos a la séptima participación de este reto de 21 días de sanación para hijos e hijas con el corazón herido. Ya un tercio del reto, así que felicidades a todos y a todas las que han ido siguiendo, ya sea que se han podido conectar en la grabación en vivo o que han también eh, se han puesto al día en el canal de YouTube, donde están quedando todas las grabaciones de todos estos días. Hoy tenemos una historia muy bonita. Vamos a trabajar la herida del abandono y vamos a hacer un ejercicio especial de sanación del abandono. Entonces, quiero hacerles una pregunta. Quiero que, bueno, la mayoría que están por acá ya ha tenido varios días conectados en las distintas lecturas, en las distintas participaciones de los ejercicios de liberación emocional. Entonces quiero que hagan un recuento, que cierren sus ojos y hagan un recuento sobre las historias, hagan un recuento sobre los ejercicios y en una semana, en 7 días, puedan percibir qué se ha movido, qué ha cambiado, qué han descubierto. Ahí les dejo un pequeño momento de introspección porque es muy importante, ya que estamos en este séptimo día, hacer esa evaluación. Y así sea solo un detalle, ese poderoso detalle, antes no estaba en la mente consciente, ahora sí. Entonces, ¿qué se ha movido? ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué tal vez he podido aprender, reconocer o identificar con mayor facilidad en mí como persona, como que ahora yo me reconozco, en qué me veo, en qué puedo, sí, tiendo a ser así, tiendo a caer en este tipo de comportamientos o sentimientos recurrentes. Ujú. Y ahí voy a hacerles la invitación de una vez, a hacer es la parte de centrarnos para iniciar la clase de hoy. Entonces quiero que por favor se pongan cómodos si no están haciendo una labor de atención, están en el trabajo o algo que ocupe concentración. Tomen un momento, se sienten, cierren sus ojos y respiren profundo. Vamos a agradecer estos 7 días de trabajo personal donde nos hemos podido conectar con las historias de otros hijos e hijas, en donde nos hemos visto reflejado en algún u otro aspecto o hemos identificado el aspecto de alguno de los arquetipos de las madres que hemos encontrado en las historias. Todo esto para poder identificar mi herida y para poder reconocer cómo otros la han trascendido para yo poderlo aplicar a mi vida. Entonces voy a pedir guía, ayuda y protección y voy a llamar a los ángeles de la sanación, del vínculo femenino, del linaje femenino, los ángeles de la sanación física, mental y emocional, a los ángeles del rayo violeta, que activen nuestra mente, que activen nuestro corazón y que nos abran con total disposición a conocer esta información, esta medicina, con total gracia y facilidad. Así ya es. Hecho está, hecho está, hecho está. Respiramos, exhalamos y vamos a iniciar. Ok, muy bien. Permítanme, voy a empezar a compartir pantalla.
para la historia de hoy. Ok, vamos a mover esta barrita para que no nos estorbe en la lectura. Y vamos a cerrar esta otra por acá. Ujú. La historia de hoy se llama Las malas lenguas. Ujú. Y la frase de perdón de hoy dice lo siguiente: el perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro. Y esta frase aparece como anónimo el autor. Ujú. Pero muchísimas gracias a quien haya sido y puesto esta frase de perdón. El perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro, porque nos libera. Muy bien. Comienza y dice así: me dijeron que la vieron por la estación de autobuses. Iba vestida con un traje sastre azul y cargada con una pequeña maleta. Dicen que vino a la ciudad solo para visitar al notario, porque se han vendido los terrenos de la colonia Rosales, que le heredó su padre. Esos terrenos era lo último que ella tenía aquí, el último lazo que la ataba a su pasado. Escuché los rumores de boca de María, la hija del carpintero, que vive enfrente en donde vive con mi hijo Luis y mi marido Carlos. Tengo una familia y ahora también yo soy madre. Es por eso que a veces me duele la herida, esa herida que se abrió y nunca ha cerrado. Esa herida se alimenta de odio cada vez que me cuentan de ella, cada vez que me dice que ha visitado el barrio y que no ha preguntado por mí. Esa herida que desde que tengo conciencia del abandono de mi madre no deja de dolerme. Me duele aquí, cerca del corazón. Me punza las noches en que me acuerdo de mi cruel infancia vagando detrás de mi padre mientras él colocaba en las puertas de elegantes casas vendiendo enciclopedias. Días de hambre de comida y hambre de cariño. Por eso ahora que soy madre y que no imagino un día sin saber de mi Luisito, menos entiendo que ella se haya largado y se olvidara de mí para siempre. Mi historia la he reconstruido con rumores de boca en boca. Han llegado a mis oídos a lo largo de los años. Las pocas veces que mi padre abrió su boca para hablarme de mi mamá, lo hizo con insultos y contándome una versión llena de rencores y de traición. Así que un día decidí no preguntar más. Mi padre decidió no volver a tocar el tema y así pasaron los años. Las vecinas del barrio eran las que me contaban cuando ella aparecía por el rumbo. Una vez fuimos al rancho de mis abuelos paternos y en el cajón de una vieja cómoda encontré una fotografía de la innombrable, como le decían ellos. En la imagen de mi madre, era la imagen de mi madre. Estaba de pie, enfundada en un vestido blanco estampado de flores. Su cabello negro azabache, lacio, cayendo sobre sus hombros y mirando hacia la cámara mientras esbozaba una sonrisa discreta. A su derecha, mi padre, vestido de charro, con sus manos detenidas sobre su cinturón piteado en pose de orgullo. Una vez se tomaron la foto, un día de aquellos en los que asistía a las charreadas o a las fiestas patronales del lugar. No lo sé. Son solo deducciones mías porque tan pronto me descubrió la abuela Sara, de inmediato me arrebató la fotografía de las manos y se la llevó a esconder a otro lugar. Recuerdo que le pregunté que si la del vestido de flores era mi madre y me respondió: tú no tienes madre, niña. Esa mujer no merece que la llames así.
Entonces les contaré la versión que he rescatado entre los rumores, entre los rencores de mi padre y entre lo que el señor cura me ha contado. A veces pienso que el mismo señor cura ha mentido por lástima, pero aún así me gusta creer lo que él dice, porque es la versión menos cruel. El cura dice que mi madre y mi padre se casaron en contra de la voluntad de mis abuelos maternos, que mi madre era de una familia de más abolengo que la de mi papá y que jamás nos dejarían ser felices. Que mi padre le echaba en cara a mi madre todo el tiempo de rechazo de mis abuelos y que ella se cansó de esa vida de malos tratos y se regresó con su familia. Según el cura, mi padre se encerró conmigo en la casa y no la dejó volver a verme, pero ella me quiere y desde donde está piensa en mí y se quedó tranquila porque sabía que iba a estar segura al lado de mi papá. Cuando de niña escuchaba este cuento, no puedo negar que me sosegaba un rato el corazón. Sin embargo, fui creciendo y mi inocencia minoró. Entonces comencé a tener malos pensamientos y la versión de que mi madre estaba muy feliz de saber que yo estaba en buenas manos con mi padre ya no me convenció. En mis noches de insomnio siempre me ha taladrado el cerebro una pregunta. ¿Cómo puede ser capaz una madre de abandonar a un hijo? Cuando era soltera, ni idea de la respuesta, pero ahora que soy madre, menos. Es algo que con mi maternidad se hizo aún más confuso, pues al sentir el amor que le tengo a mi hijo Luisito, no consigo el abandono de una madre hacia un hijo. Me resulta algo imperdonable. La versión de las malas lenguas es diferente a la del cura. Minerva Bucio Hernández es mi madre, hija de Teodoro Bucio y de Paulina Hernández, la tercera hija de ese ejemplar matrimonio con dos hermanos varones y una hermosa hermana menor. Dicen que es el vivo retrato de Don Teo, como llamaban a mi abuelo materno en la región. Eran los dueños de un ingenio azucarero que daba trabajo a cientos de campesinos de la zona y eran un clan muy respetado. Narciso Farias, mi padre, era uno de esos campesinos asalariados, aficionado a la charrería y amante del dominó, quien osó posar sus ojos sobre el preciado tesoro de Don Teo, su hija Minerva. Las malas lenguas dicen que mi padre era muy guapo y que vestido de charro desmayaba a más de una a su paso, que cuando se subía al caballo y mostraba sus destrezas con la cuerda y los gritos de admiración de las damas no se hacían esperar. Tal vez eso enamoró a la doncella del palacio, quien sucumbió a los encantos del campesino a pesar de las objeciones de su familia. En una noche, mi padre salió de la cantina más borracho que un cuba. Tuvo una gran ocurrencia de visitar a esas horas a su amada y montado en su caballo la raptó. Aquí es donde yo me pregunto si fue a la fuerza y a golpes o si mi madre se subió al caballo por su propia voluntad, llena de amor a su charro. El caso es que la llevó a su humilde vivienda en las afueras de ese entonces, aún un pueblo, y al día siguiente se presentó ante el clan Bucio Hernández para pedir la mano de la muchacha, aunque en ese entonces ella le había entregado las otras partes del cuerpo. Don Teo no tuvo más que aceptar la situación con lágrimas en los ojos y dolor en el estómago. Aceptó acompañarlos a la iglesia para legitimizar esa unión. Eran otros tiempos y el que dirán era agobiante, así que dieron su brazo a torcer y mis padres se casaron. La boda fue modesta y el vestido prestado por una modista, amiga de mi abuela paterna. Para reiterar su inconformidad ante esa boda, mis abuelos paternos no soltaron ni un peso ni prenda para ayudar a los novios.
Aún así, dicen que asistieron, que mis padres se veían enamorados y felices, aunque no fue para siempre. Doña Renata, una vieja lavandera que hasta el día de hoy asea la casa de mi padre, es la que tiene recuerdos más remotos y asegura haber estado presente el día que mi madre me dio a luz, justo 9 meses después de la incómoda boda. Mi madre es de tez apiñonada y de finas facciones, con buenas piernas y muy pulcra. Mi padre es moreno, tirándole oscuro, con facciones gruesas y labios protuberantes, que se disfrazan bajo un espeso bigote que se conserva hasta el día de hoy plagado de canas. Renata dice que me parezco a mi papá y que a mi mamá, más a mi papá que a mi mamá, y que tal vez por no ser como ellos, los Bucio Hernández, desde que vieron mi apariencia, me rechazaron. A pesar de ponerle el nombre de la abuela Paulina, no llegué a ser considerada una del clan. Recuerdan haber visto a mi madre visitar a mis abuelos, llevándome cargada entre sus brazos, pero jamás vinieron mis abuelos maternos a poner pie en el domicilio de mis padres. Mi mamá era la que me llevaba con ellos. Nunca vinieron hacia nosotros. Aquí es donde la historia cuadra un poco con lo que el señor cura me dice. Mi padre empezó a beber en exceso y a pasar horas y horas en la cantina jugando dominó. Mi madre pasaba mucho tiempo sola, sin más compañía que mis llantos y mis demandas. Y encima de todo eso, el constante rechazo de la familia. La cosa se puso candente cuando comenzó a crecer el pueblo y se industrializó más la zona y llegaron empresas nuevas y con ellas nuevos trabajadores y entre ellos un tal Gonzalo, gerente de ventas de una harinera. Las malas lenguas cuentan que comenzaron a ver a este hombre rondar la casa de mis padres en horas en que el señor de la casa no estaba. Otros dicen que en más de una ocasión vieron a mi madre charlando con este tipo a través de una ventana de la casa y tomados de la mano. Mientras tanto, mi padre pasaba menos horas en el trabajo, lo que enfurecía al clan Bucio Hernández, quienes le seguían pagando su sueldo intacto por tratarse del esposo de ser el esposo de mi madre. Se la pasaba en la cantina perdiendo el dinero y no tenía en juegos de dominó ni el dinero que no tenía y en juegos de dominó y bailando con chicas de la vida alegre. Dicen las malas lenguas que justo en ese tiempo, una tarde, el tal Gonzalo se presentó ante mi madre y le propuso escaparse con él. Mi padre, que según la abuela Sara ya estaba perdida de amor, por el forastero y según el cura, cansada de los malos tratos de mi padre, aceptó de inmediato y sin embargo, su nuevo príncipe le dijo que sin la niña y entonces prefirió ser mujer que madre y se largó con él. Mi padre me encontró horas más tarde, dormía en el sillón de la sala, en la penumbra, con 2 añitos a cuestas y sin comer. El sueño me había vencido. Apenas las luces del farol de la calle que iluminaban la casa. Leyó una nota que solo él sabe qué decía y que quemó tan pronto leyó. Después me envolvió en una manta para irme a dejar a la casa de la abuela Sara, para luego irse a la cantina y ponerse borracho durante más de una semana. Cuentan que compró una pistola y que en más de 3 ocasiones fue a casa de los Bucio Hernández a tirar balazo y gritos, pedirle a mi abuelo que lo dejara ver a mi madre. Una tarde, don Teodoro Bucio se presentó en la casa de mi padre para decirle que se olvidara de su hija, que ella había comenzado una vida nueva muy lejos y que cuidara de mí. Le ofreció unos terrenos y dinero, pero mi padre rechazó todo y lo corrió de su casa. El tiempo no detiene su curso y los cambios llegan con él. El pueblo se hizo ciudad,
Los Bus y Hernández vendieron el ingenio y se fueron. Años más tarde se supo que don Teodoro había muerto y que doña Paulina estaba muy enferma. Las personas que vieron a mi madre en la estación de autobuses dicen que vino porque la abuela se murió y que ella y su familia ya no quieren tener nada que los una a este lugar que tan malos recuerdos les trae. Mi padre todos estos años ha hecho lo que ha podido. Está muy enfermo del hígado y por eso ya no bebe, pero quedó borracho de resentimiento. Nunca volvió a casarse y si amores le he conocido han sido de una noche o de cantina, jamás algo serio. Abandonó la charrería y es velador de obra en una construcción. Yo crecí entre la casa de mi padre y la de mi abuela, Sara, quien está vieja, achacosa, pero sigue viva y muda, sin decirme jamás una palabra sobre el asunto de mi madre. Yo por mi parte estudié la secundaria y después me metí a trabajar en una fábrica de dulces. Ahí conocí a Carlos, mi marido. Cuando cumplí los 18 nos casamos. Ahora tengo 24 y mi hijo Luis recién cumplió 2 añitos. Me salió apiñonadito. A lo mejor un gen de mi mamá lo acarició. Creo que me casé muy joven buscando formar una propia familia para sentirme completa, porque siempre me he sentido incompleta, como si me faltara un pedazo en el corazón. No sé si mi madre me abandonó por un hombre o por una mejor vida. No sé si mi padre me retuvo a la fuerza o ella no tuvo fuerzas para venir a buscarme. Lo único que sé es que hoy he decidido perdonarla, porque no quiero que mi hijo tenga una madre llena de rencor. Fui con mi hijo a la estación de autobuses y me senté en una banca a observar a la gente. Mientras Luisito chupa una paleta, mi mirada se pierde en el vacío. Comienzo a sentir una paz desconocida. Lo levanto entre mis brazos y lo abrazo con todo mi amor. Al abrazar a mi hijo, imagino que es mi madre quien me abraza de la misma manera. En ese abrazo me libero de ella y me reconcilio con su recuerdo. Por si alguna vez aparece y me busca, que me encuentre entera, sin heridas, lista para entregarle este amor de hija que solo a ella le pertenece. Ok, esta es la lectura de hoy. ¿Qué les pareció la historia? Ahí no sé si es Valeria que quiere compartir, que no se escucha. Pero bueno, triste, pero hermoso, perdón, como siempre. Sí, sí. De eso se trata, ¿no? Si la historia fuera fácil y bonita, no tendría tanto sentido la transformador, lo que es aplicar esta herramienta del perdón, este don divino de perdón. Ajá. Entonces, ok. Vamos ahora a hacer el ejercicio para trabajar el abandono. Este ejercicio es sumamente hermoso. Es un ejercicio que les puede durar unos 3, 4 minutos y si ustedes gustan lo pueden hacer a diario. Entonces ahí les voy a pedir que se pongan cómodas en donde se encuentren. Van a cerrar los ojos y quiero que respiren profundo, cada uno a su ritmo profundamente.
Toman unas respiraciones profundas. Voy a pedir que este ejercicio de liberación emocional basado con la técnica Ho'oponopono sea para su mayor y más alto bien con gracia y facilidad. Con sus ojos cerrados, conectados con su corazón, van a escuchar estas palabras y van a permitir que esta información entre y haga su trabajo, sanar, liberar y transformar. Divinidad, limpia en mí todas esas memorias de situaciones donde yo haya sentido angustia, miedo y desprotección por el abandono. Goma de borrar, goma de borrar, goma de borrar. Divinidad, limpia en mí todas las memorias donde me he sentido que soy una víctima y que necesito la atención que no me dieron en la infancia, lo que me hace querer manipular y controlar las situaciones, llorar, enfurecer, entristecerme o ser infantilmente constantemente, cuando las situaciones no son como yo quiero. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Divinidad, todas esas memorias que existen en mí de dolor, carencia efectiva y de atención que no tuve en mi infancia, lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Divinidad, limpia y borra todas esas memorias que existen en mí, al miedo que siento a que me abandonen como lo hicieron en mi infancia, lo que me hace sentir inseguridad, manteniéndome en relaciones afectivas insanas, provocándome que tenga apegos emocionales excesivos por miedo al abandono y a la soledad. Hojas de otoño, hojas de otoño, hojas de otoño. Divinidad, ayúdame a aceptarme tal y como soy, para tener confianza y para ser independiente y de mis necesidades básicas y a cuidar más de mi cuerpo físico y mi salud mental. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Los amo, queridos recuerdos, y les agradezco el aprendizaje obtenido hasta el día de hoy. Y como el adulto que soy, me hago 100% responsable de cuidar a mi niño, mi niña interior. Divinidad, limpia en mí todas esas memorias de situaciones donde yo haya sentido angustia, miedo y desprotección por el abandono. Goma de borrar, goma de borrar, goma de borrar. Divinidad, limpia en mí todas las memorias en donde me he sentido que soy una víctima y que necesito la atención que no me dieron en la infancia, lo que me hace querer manipular, controlar las situaciones, llorar, enfurecer, entristecerme o ser infantil constantemente cuando las situaciones no son como yo quiero. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Divinidad, limpia todas esas memorias que existen en mí de dolor, de carencia afectiva y de atención que no tuve en mi infancia. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo.
Divinidad, limpia y borra todas esas memorias que existen en mí, al miedo que siento a que me abandonen como lo hicieron en mi infancia, lo que me hace sentir inseguridad, manteniéndome en relaciones afectivas insanas, provocándome que tenga apegos emocionales excesivos por miedo al abandono y a la a la soledad. Hojas de otoño, hojas de otoño, hojas de otoño. Divinidad, ayúdame a aceptarme tal y como soy para tener confianza y para ser independiente de mis necesidades y de cuidar mi cuerpo físico, mi salud mental. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Los amo, queridos recuerdos, y les agradezco por el aprendizaje obtenido hasta el día de hoy. Como el adulto que soy, me hago 100% responsable de cuidar a mi niña, mi niño interior. Divinidad, limpia en mí todas esas memorias de situaciones donde yo haya sentido angustia, miedo y desprotección por el abandono. Goma de borrar, goma de borrar, goma de borrar. Divinidad, limpia en mí todas las memorias en donde me he sentido que soy una víctima y que necesito la atención que no me dieron en mi infancia, lo que me hace querer manipular y controlar las situaciones, llorar, enfurecer, entristecerme, ser infantil constantemente o cuando las situaciones no son como yo quiero. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Divinidad, tú limpia todas esas memorias que existen en mí de dolor, de carencia afectiva y de atención que no tuve en mi infancia. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Divinidad, limpia y borra todas esas memorias que existen en mí al miedo que siento que me abandonen, como lo hicieron en mi infancia, lo que me hace sentir insegura, manteniéndome en relaciones afectivas insanas, provocándome que tenga apegos emocionales excesivos o por miedo al abandono y a la soledad. Hojas de otoño, hojas de otoño, hojas de otoño. Divinidad, ayúdame a aceptarme tal cual soy para tener confianza, para ser independiente y de mis necesidades básicas y a cuidar más de mi cuerpo junto con mi salud mental. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Los amo, queridos recuerdos, y agradezco el aprendizaje obtenido hasta el día de hoy. Y como el adulto que soy, me hago 100% responsable de cuidar a mi niña interior. Respira profundo, inhala por nariz y exhala por la boca. De nuevo. Y una vez más. Abrimos nuestros ojos. Y este es el momento, si quieren hacer un comentario, que lo puedan en este momento compartir, ya sea al chat o si quieren abrir el micrófono, lo pueden hacer. Muy bien. Este es un ejercicio que pueden hacer todos los días y van a ir viendo cómo esas cosas del pasado y esas formas de reaccionar y esos sentimientos se van modificando. Es bastante sencillo, es muy hermoso y es en base a Ho'oponopono. De mi parte, los espero mañana, día 8.
Vamos a tener un diferente ejercicio de liberación emocional y una historia más que analizar. Y espero que tengan muy buena noche y nada, nos vemos mañana. Que descansen.